Bien amigos, ahora vamos a Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden pronunció un discurso en la inauguración de la Convención Nacional Demócrata en Chicago que confirma la nominación de la candidata Kamala Harris después de que Biden se retirara de la carrera presidencial ante la presión de su partido. Ahora Harris hace fórmula con Tim Walz, quien sería su candidato a vicepresidente en estas elecciones que se van a celebrar el próximo 5 de noviembre y se van a enfrentar al expresidente republicano Donald Trump. Biden en su discurso se comprometió a ser el mejor testigo de campaña de Harris. Ella es dura, tiene experiencia y una enorme integridad. Una enorme integridad. Ha sido el honor de mi vida servir como su presidente. Me encanta el trabajo, pero amo más a mi país. Joe, gracias por tu liderazgo histórico, por toda una vida de servicio a nuestra nación y por todo lo que seguirás haciendo. Te estaremos eternamente agradecidos. Y para analizar este tema y lo que está pasando en Estados Unidos, vamos a conectarnos a esta hora con nuestro invitado esta mañana. Se trata de Jordi Sarrión Carbonell, es consultor y analista político y está con nosotros desde Valencia, España. Buenas tardes para usted, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto poder estar con vosotros y tratar de analizar esta convención demócrata un poquito. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿qué podemos esperar de esta convención demócrata? Ya vimos lo que sucedió anoche, el discurso de Biden en apoyo a Kamala Harris. También estuvo allí la ex secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y esposa del expresidente Clinton. También pudimos ver otras intervenciones, una destacada como la que hizo Alexandria Ocasio-Cortez, una senadora del ala más progresista del Partido Demócrata. Es decir, que podemos ver durante estos 4 días de convención y lo que ya se espera, pues la nominación oficial de Kamala Harris, simplemente simbólica en este acto tan importante. Bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con 2 titulares. El primero, y son los valores que representa Kamala Harris, que los mencionó ayer Hillary Clinton en su discurso, que son básicamente la experiencia y la integridad. Y después, en segundo lugar, vemos de nuevo una unión de filas, ¿no? Vemos de nuevo la unión dentro del Partido Demócrata de los Estados Unidos, la unidad entre los diferentes sectores que representan Alexandria Ocasio-Cortez, que representan algunos antiguos votantes de Biden, y lo que representa también Kamala Harris y también con ese legado, ¿no?, de Obama, que también se busca representar. Y Kamala Harris básicamente recoge el testigo de Joe Biden, de quien ha sido vicepresidenta. Él dice que es una de las mejores decisiones de su carrera haberla nombrado justamente como candidata o como compañera de fórmula, como vicepresidenta. Y bueno, ahora estaremos muy pendientes de cómo se desarrollen estos próximos acontecimientos, estos próximos días. Valora el discurso de Biden, quizás veo muy distinto a lo que pudiéramos haber esperado hace un mes cuando se retiró de la carrera presidencial ante estas presiones que se dieron de los demócratas. Sí, otro de los titulares es que antes en el Partido Demócrata parecía ser que no iban a una, parecía ser que había diferentes facciones, pero han decidido unir filas y creo que esto desde un punto de vista tanto comunicativo como desde un punto de vista político para ellos es muy favorable, ¿no? Y es muy satisfactorio. No hay duda de que Kamala Harris vive una luna de miel, lo que habrá que ver, hace unos meses comentábamos, desde que se conoció que era la candidata y que Joe Biden renunció, se decía, ¿aguantará Kamala Harris con este tirón? ¿Aguantará subiendo en las encuestas? De momento lo ha hecho. También ha conseguido generar mucha ilusión la nominación a candidato compañero de fórmula de Tim Walz, ¿no? Y ahora estamos viendo que esta ilusión se está convirtiendo o está revirtiendo en el cierre de filas de todos sus compañeros, de figuras como Barack y Michelle Obama, de figuras como el propio Joe Biden, que ha decidido que ya no era su momento y lo ha asumido, ¿no? Creo que es una de las cosas más difíciles de asumir en política, que ya no es tu momento y que es el momento de retirarte. El Partido Demócrata se lo ha agradecido muy bien con ese homenaje de 4 minutos prácticamente aplaudiéndole, con aquellos carteles de I Love Joe, con una escenografía muy bien trabajada, con una escenografía muy correcta. Y bueno, ha vuelto a unirse filas, ¿no?, en torno a la figura de Kamala Harris con este acompañamiento de Tim Walz. Habrá que ver si se producen fracturas en el Partido Demócrata, pero lo cierto es que a día de hoy la cosa va bastante bien y parece perspectivas bastante optimistas para los demócratas.
El único fleco que sí que observo y que me parece interesante es todas las protestas que están surgiendo a tenor del no apoyo directo hacia Palestina por parte del Partido Demócrata, todo el activismo que está saliendo en su contra, que está siendo, digamos, el principal contrapeso, aparte del propio trumpismo, que está enfrentando y que está teniendo el Partido Demócrata. La mayoría de los dirigentes están obviando este asunto, están tratando de pasarlo un poco por alto, pero en algún momento se tendrán que enfrentar a él y tendrán que tener un discurso al respecto, y veremos cómo lo hacen, ¿no? Y cómo lo elaboran. Exactamente, y justamente a eso iba, porque ayer vimos imágenes en la tarde de la irrupción de activistas pro-palestinos allí afuera del recinto donde se celebra la Convención Nacional Demócrata en Chicago, pues buscaban alzar su voz respecto a las políticas que ha tomado la administración Biden-Harris en los últimos años respecto al conflicto y a la guerra en este momento entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. ¿Qué impacto tiene este tema tan controversial en este momento en la geopolítica internacional, en esta campaña electoral para ambos partidos, para los demócratas y para los republicanos, y en particularmente lo que vamos a ver durante esta semana? Y es posible que esto vaya a continuar, las manifestaciones afuera de este centro de convenciones. Sí, pues digamos que el Partido Demócrata se encuentra en una posición un poco complicada, se encuentra en una encrucijada porque está entre las posiciones de Donald Trump, que apoya ciegamente, ¿no? y fielmente a Israel, y también la posición de estos activistas, muchos de ellos universitarios, que representan uno de los movimientos jóvenes más potentes que ha habido en Estados Unidos en los últimos años, ¿no? Que recuerdan un poco a ese movimiento activista contra la guerra de Irak. Es algo que no es menor, que deberían tener muy presente en esta campaña, porque son muy importantes estas protestas que están teniendo lugar, pero al mismo tiempo el Partido Demócrata tiene vínculos también con Israel, tiene vínculos con organizaciones que son, al final, que quienes financian en parte también estas campañas del Partido Demócrata, y no pueden, tienen unos límites hacia donde puedan llegar, ¿no? Y creo que aquí va a estar un poco una parte de la campaña, porque uno de los votos que tiene que conquistar, que tiene que cosechar Kamala Harris, si quiere ser la nueva, digamos, integrante o la nueva persona que llegue a la Casa Blanca, tiene que ser este voto joven. Y este voto joven y universitario es muy pro-Palestina en muchos aspectos y tiene que encontrar un discurso de equilibrio que a veces pues, es un poco complicado. A veces los equilibrios en política, la política trata más de hacer malabares, ¿no? que de otra cosa, y habrá que ver cómo hace malabares Kamala Harris y cómo hace malabares también junto a su equipo de campaña. ¿Cómo pudieran sonar esas próximas intervenciones que vamos a ver a lo largo de estos 3 días restantes? Porque ya sucedió la primera jornada de esta Convención Nacional Demócrata y lo que sería el apoyo que suman los otros partidarios demócratas a Kamala Harris y a su compañero Tim Walz. Sí, hablando justamente de Tim Walz, ha conseguido la nominación de Tim Walz generar un efecto arrastre, efecto bandwagon, que se llama en inglés, ¿no? Y ellos lo que buscan es llegar al americano medio, al middle American, que se llama, al estadounidense medio, y en esto tiene mucho que ver la elección del propio Tim Walz, ¿no? Porque al final Tim Walz es una persona que fue profesor de secundaria, que fue reservista de la Guardia Nacional, entrenador de fútbol americano local. Intenta representar este americano medio que está muy lejos, ¿no? de la figura de Kamala Harris, que representa más a esa élite del Partido Demócrata, que ha tenido puestos de responsabilidad, que toda su vida ha vivido pues, en una situación bastante buena, ¿no? Y ese voto también blanco desencantado que va a ser muy importante para poder llegar a los electores, ¿no? Recordemos que Tim Walz es originario de un pueblecito de Nebraska, alguien como muchos otros en el medio oeste de Estados Unidos, esta representación del medio oeste, solo que él ha tenido la suerte, como comentaba Xavier Peitivi, analista político en un artículo, de llegar a ser gobernador de Minnesota y ahora es el candidato a vicepresidente, ¿no? Con lo cual, la voz de Tim Walz es muy importante. Vemos también, haciendo una recapitulación de lo que hemos estado comentando, vemos el papel de Obama, que también es muy bueno. Obama está muy involucrado en la campaña y, sobre todo, ha habido bastantes paralelismos con respecto a la campaña de Obama, algo que no ocurrió cuando Hillary Clinton se presentó. Parecía una campaña más bien gris, una campaña en la que Hillary Clinton y su figura quedaban opacadas pues, por muchas contradicciones que tenía su carrera política, porque al final era una carrera muy dilatada, muy larga.
Y obviamente cuanto más larga es tu carrera, más contradicciones has incurrido. Y este es uno de los puntos que contrasta, ¿no? Y creo que con lo que se tiene que quedar nuestros espectadores es con que Kamala Harris está despertando muchísimo optimismo, está despertando muchísima alegría, ha conseguido darle un poco la vuelta a la tortilla, como decimos en España, es decir, revertir la tendencia negativa que tenía en las encuestas. Lo está haciendo muy bien en ese sentido y ha conseguido también llegar a este americano medio. Habrá que ver si será suficiente esto para vencer a Donald Trump y sobre todo para poder vencer en los estados clave, ¿no? Y sobre todo apuntalar, llegar a los votantes a los que Biden no llegaba, que especialmente son los jóvenes, son la población negra a los que sí está llegando más, y también la población latina, que son el gran reto. No por ello el año pasado todavía salían a la luz aquellos vídeos de latinos con Trump, ¿no? Y todo esto, porque el voto latino es muy importante en Estados Unidos y una parte bastante importante también apoya a Donald Trump. Y habrá que estar muy pendientes a cuáles son los movimientos. Estaremos muy pendientes también del monitoreo de las encuestas porque, como hemos visto en estos últimos días, han dado un cambio importante. En algunas se proyectan ambos candidatos empatados técnicamente, pero en otros aventaja Harris o Trump por un porcentaje, un número muy mínimo de lo que está sucediendo. Y bueno, los temas que se ponen de relieve siempre son importantes para entender cómo avanza y cómo evoluciona una campaña que puede ser tan reñida como esta en Estados Unidos. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, un placer como siempre, y sobre todo a nuestros espectadores una cosita, que estén muy pendientes de todo el discurso de Hillary Clinton también, que dijo que Kamala Harris iba a convertirse en la primera mujer, y que este discurso es muy importante para que Kamala Harris llegue a la Casa Blanca, pero tiene que ir acompañado de propuestas, a diferencia de lo que faltó en la campaña de Kamala. Muchísimas gracias y muy buen día desde España. Igualmente para usted, bueno, se le vio muy aliada a Hillary en ese discurso y esos guiños que lanzó para Harris. Ya veremos también qué va a suceder para estos próximos días. Hoy la segunda jornada y termina el jueves la Convención Nacional Demócrata en Chicago. Así finalizamos esta parte de Primera Página con nuestra entrevista internacional este martes. Son las 6:48 minutos. Vamos a la pausa y en breve más actualidad.